La verdadera riqueza. Principios de la prosperidad bíblica. Capítulo 17. La abnegación. Las leyes del reino de Cristo son sencillas y sin embargo tan completas que cualquier adición humana no hará sino crear confusión. Y mientras más sencillos sean nuestros planes de trabajo al servicio de Dios, tanto mayores serán nuestras realizaciones. La adopción de planes mundanos en la obra de Dios es una invitación al desastre y la derrota. La sencillez y la humildad caracterizarán cada esfuerzo efectivo que se haga para el progreso de su reino. Para que el Evangelio pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se necesita practicar el principio de la abnegación. Los que ocupan posiciones de confianza deben actuar como mayordomos fieles en todas las cosas, protegiendo concienzudamente los fondos creados por el pueblo. Se debe ejercer cuidado para prevenir cualquier gasto innecesario. Al levantar edificios y proveer diversas instalaciones para la obra, debemos cuidar de no hacer planes demasiado elaborados que consuman dinero innecesariamente, porque en cada caso esto significa una incapacidad de proveer medios para la extensión de la obra en otros campos, especialmente en tierras extranjeras. No se debe retirar fondos de la tesorería para establecer instituciones en el territorio nacional, a riesgo de debilitar el progreso de la verdad en las regiones extranjeras. El dinero de Dios no se debe utilizar solamente en nuestros territorios, sino también en países distantes y en las islas de los mares. Si el pueblo de Dios no realiza esta labor, con toda seguridad, Él le quitará el poder que no utiliza adecuadamente. Hay muchos creyentes que tienen escasamente alimentos para sostenerse y que a pesar de su abyecta pobreza traen diezmos y ofrendas a la tesorería del Señor. Muchos que saben lo que es sostener la causa de Dios en circunstancias difíciles y angustiosas, han invertido medios en las casas publicadoras. Voluntariamente han soportado penurias y privaciones mientras han velado y orado por el buen éxito de la obra. Sus donativos y sacrificios expresan la ferviente gratitud de sus corazones por aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sus oraciones y ofrendas ascienden como testimonio delante de Dios. Ningún incienso más fragante se eleva a los cielos. Pero en toda su extensión, la obra de Dios es una sola, y los mismos principios deberían practicarse en todos sus aspectos. Debe portar la estampa del trabajo misionero. Cada departamento de la causa está relacionado con todos los sectores del campo evangélico, y el mismo espíritu que controla a un solo departamento se dejará sentir en todo el campo. Si en una parte los obreros reciben sueldos elevados, otros en diferentes ramas de la obra también exigirán sueldos elevados, y el espíritu de abnegación se debilitará. Otras instituciones se contagiarán con el mismo espíritu, y el favor del Señor les será retirado, porque Él no puede satisfacer jamás el egoísmo. De ese modo cesaría nuestro trabajo agresivo. Es imposible hacerlo avanzar sin un sacrificio constante. De todas partes del mundo llegan pedidos en procura de hombres y medios para llevar la obra adelante. Nos veremos obligados a decir, ¿deben esperar? ¿No tenemos fondos en la tesorería? Algunos de los hombres experimentados y piadosos que se destacaron al servicio de esta obra ahora duermen en sus tumbas. Como representantes del Señor, eran canales señalados por Dios a través de los cuales se comunicarían a la iglesia los principios de la vida espiritual. Habían logrado una experiencia del más alto valor. No se los podía comprar ni vender. Su pureza y devoción y abnegación, su conexión viviente con Dios, fueron bendecidas para la edificación de la obra.
Nuestras instituciones se caracterizaban por el espíritu de abnegación. En los días en los que luchábamos con la pobreza, los que vieron cuán maravillosamente obraba Dios en favor de su causa, sentían que no se les podría conceder un honor más grande que el de hallarse unidos con los intereses de la obra por medio de los lazos sagrados que los conectaban con Dios. ¿Depondrían ellos la carga para discutir términos financieros con el Señor? No. No, aunque cada mercenario abandonara su puesto, ellos no desertarían jamás. En los primeros años de la causa, los creyentes que se sacrificaban para levantar la obra estaban imbuidos del mismo espíritu. Sentían que para lograr el éxito de la obra, Dios requería una consagración sin reservas de todos los que estaban relacionados con su causa, de su cuerpo, alma y espíritu, y de todas sus energías y habilidades. Pero la obra se ha deteriorado en algunos aspectos. Mientras ha crecido en extensión y posesiones materiales, su piedad ha disminuido. La historia de Salomón contiene una lección para nosotros. La vida temprana de este rey de Israel fue radiante y promisoria. Eligió la sabiduría de Dios, y la gloria de su reino despertó la admiración del mundo entero. Tanto su fuerza como su carácter pudieron desarrollarse acercándose cada vez más a la semejanza del carácter de Dios. Pero, qué triste fue su historia. Se lo elevó a las más sagradas posiciones de confianza, pero demostró ser infiel. En él crecieron la autosuficiencia, el orgullo y la exaltación del yo, la codicia del poder político y de autoexaltación lo indujeron a formar alianzas con las naciones paganas. Tuvo que pagar un precio terrible por la plata de Tarsis y el oro de Ofir, pues los procuró a expensas de su propia integridad y la traición de cometidos sagrados. La asociación con los idólatras corrompió su fe. Un paso falso condujo a otro. Se rompieron las barreras que Dios había erigido para la seguridad de su pueblo. La poligamia corrompió su vida. Y por fin sucumbió a la adoración de dioses falsos. Un carácter que había sido firme, puro y elevado, se hizo débil y manchado por la ineficiencia moral. No faltaron los consejeros perversos que hicieron desviar a su antojo aquella mente, una vez noble e independiente, porque había desechado a su Dios como su guía y consejero. Su agudo discernimiento se embotó. Cambió el espíritu considerado y concienzudo de los años tempranos de su reinado. La gratificación propia llegó a ser su Dios, y como resultado su reinado se caracterizó por un juicio severo y llegó a ser una cruel tiranía. Las extravagancias de su complacencia egoísta exigieron el pago de impuestos agobiadores de parte de los pobres. Después de ser el rey más sabio que jamás ostentara un cetro, Salomón se transformó en un déspota. Como rey había sido el ídolo de la nación y se copiaban sus palabras y acciones. Su ejemplo ejerció una influencia cuyos resultados se conocerán totalmente solo cuando las obras de todos pasen en revista delante de Dios y cada hombre sea juzgado por las acciones realizadas en el cuerpo. Oh, ¿cómo puede Dios soportar las malas acciones de aquellos que han tenido gran luz y grandes ventajas y a pesar de ellas han seguido el curso de su propia elección? Para su eterno perjuicio, Salomón, quien en la dedicación del templo había encargado solemnemente al pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, como está escrito en Primera Reyes capítulo 8 versículo 61, eligió su propio camino y su corazón se apartó de Dios. Esa mente que una vez había estado entregada a Dios y había sido inspirada por Él para escribir las palabras más preciosas de la sabiduría en el libro de los Proverbios, verdades que se inmortalizaron,
Esa mente noble se volvió incompetente, débil en fuerza moral, como resultado de sus alianzas perversas y de ceder a la tentación, y Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. Al observar este cuadro, vemos lo que llegan a ser los seres humanos cuando se aventuran a separarse de Dios. Un paso falso prepara el camino para otro, y cada nuevo paso resulta más difícil que el anterior. De este modo, las almas se hallan siguiendo tras un dirigente que no es Cristo. Todos los que ocupan alguna posición en nuestras instituciones serán probados. Si toman a Cristo como modelo, Él les concederá sabiduría, conocimiento y discernimiento. Crecerán en gracia y capacidad en la senda de Cristo. Sus caracteres serán modelados a semejanza del suyo. Si fracasan en observar los métodos del Señor, otro espíritu controlará su mente y su criterio. Harán planes sin tomar en cuenta al Señor. Seguirán su propio curso de acción y lo abandonarán las posiciones que han ocupado. La luz les ha sido dada. Si se apartan de ella, que nadie les ofrezca un soborno para inducirlos a permanecer. Se transformarán en un estorbo y en una trampa. Llegará el tiempo cuando todo lo que puede ser zarandeado será zarandeado, de modo que permanezcan solo las cosas que son inamovibles. Cada caso está llegando delante de Dios para ser revisado. Él está ocupado en medir el templo y los adoradores que en él se encuentran. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 206 a la 209. Gloria a Dios, Jesús murió.